Continuamos con nuestro curso de RAS básico. Hoy veremos el capítulo 2, que son los fundamentos del lenguaje. ¿Okay? En el primer capítulo habíamos visto una pequeña introducción, creando nuestro primer proyecto, o viendo las primeras herramientas que nos permiten compilar y ejecutar nuestro proyecto. En este momento vamos a ver algunos fundamentos del lenguaje para ir viendo cómo podemos escribir ya nuestro aplicativo y tener algunos conocimientos adicionales del lenguaje. Entonces, en este capítulo vamos a ver el tema de las variables, un poco de la mutabilidad, inmutabilidad, tipos de datos y algunos operadores, y bueno, vamos a ello. Vamos a empezar con el concepto de variables. Una variable es prácticamente, imaginemos que es como un contenedor de valores, ¿ok? Es como si fuera una caja física que ustedes tienen en casa o que tienen en algún lugar donde puedes almacenar algo, ¿ok? Y una vez que tú colocas cierto objeto dentro de esa caja, pues para que luego no necesites estar abriéndolo y puedas saber qué es lo que hay dentro de esa caja, pues le colocas una etiqueta. ¿Okay? Por ejemplo, colocas un adhesivo encima de la caja o algún post-it sobre la caja que te permita saber qué es lo que estás almacenando ahí. Entonces, ese adhesivo que tú le colocas, digamos que es el nombre de la variable, ¿okay? Que te permite identificar. Entonces, si guardarás, por ejemplo, zapatos dentro de una caja, pues colocarás zapatos. O si guardas solamente, no sé, un celular, lo llamarás celular. Entonces, el contenido de lo que hay dentro de la caja es el valor, ¿ok? Lo que tú guardas dentro de ese contenedor es el valor. Y el nombre sería la etiqueta que te permite a ti identificar qué es lo que hay dentro de ese contenedor, ¿ok? Entonces, esto, digamos, a alto nivel es una analogía de cómo se conocen las variables, ¿ok? Un simple contenedor de valores que tiene un nombre, que tiene un valor, y también tendremos que especificar en el caso de RAS qué tipo de dato va a almacenar, ¿ok? Como tipos de dato, pues puede ser un objeto, puede ser un valor numérico, una cadena de texto o cualquier otro tipo personalizado que estemos construyendo, ¿ok? Entonces, eso es lo que podemos tener dentro de una variable. Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos que el nombre pues está aquí, sería el adhesivo de nuestra caja, y el contenedor es un texto, la palabra hola en inglés. ¿Okay? Podemos almacenar cualquier cosa como valor. Entonces, en RAS por defecto las variables son inmutables. ¿Okay? ¿Esto qué quiere decir? Que su valor no cambia. ¿Okay? Una vez que se define y se inicializa esa variable, ese valor no puede ser modificado luego, ¿okay? Cosa que no sucede en otros lenguajes como JavaScript, por ejemplo, Python. Una vez que tú defines una variable, le puedes asignar cualquier valor, le agregas un número, o le puedes asignar luego un objeto, o le puedes asignar una cadena de texto, cualquier tipo de valor. En el caso de RAS no te permite, ¿okay? Una vez que tú defines una variable y lo has definido de tipo numérica, solamente te aceptará de ese mismo tipo, si en el caso activas la mutabilidad que permita modificar su valor. ¿Y cómo activamos la mutabilidad en una variable? Agregando la palabra mut, M-U-T, ¿okay? Agregando la palabra M-U-T, estamos diciéndole a RAS que esa variable va a ser o va a permitir que su valor pueda cambiarse en tiempo de ejecución, ¿okay? Y esto es muy importante porque todas las variables por defecto no cambian su valor, ¿okay? Esa es como regla por RAS. Y solamente si tú necesitas modificar su valor, pues agregas la palabra, ¿okay? La palabra mut para que permita la mutabilidad, ¿okay? Entonces, esto es importante. Entonces, vamos a ver un poco a nivel de código cómo definimos una variable, ¿ok? Y cómo empezamos ya a trabajar con esto. Entonces, vamos a ir a nuestro Visual. Y aquí vamos a ver, es el mismo proyecto en el cual habíamos hecho en el capítulo pasado. Habíamos creado nuestro proyecto vacío, IDS Hello. Y aquí vamos a ir definiendo una variable.
Entonces, en RAS, para definir una variable, necesitamos escribir la palabra reservada let, ¿ok? Let y basta, no necesitamos otro tipo, solamente let. Por ejemplo, en JavaScript tenemos constant y let que permite, digamos, ser modificable, constant no. Ok, pero let en RAS es lo único que tendríamos que conocer para definir una variable. Y aquí colocamos, por ejemplo, el nombre de una variable. ¿Ok? A sería el nombre de la variable, la etiqueta con la cual yo reconozco qué es lo que voy a almacenar en esta variable. ¿Ok? Puede ser X, puede ser el nombre que ustedes necesiten. Ahora, si es una variable que tiene un nombre largo, normalmente se acostumbra a utilizar los guiones bajos. ¿Ok? El guión bajo es idiomático de RAS. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo definir aquí mi guión bajo variable y luego le puedo asignar un valor. Por ejemplo, le puedo asignar un 10. Y como vemos aquí, el editor ya me dice que es de tipo entero de 32. ¿Ok? Luego veremos cuáles son los tipos de datos. Entonces, de este modo yo estoy definiendo e inicializando una variable. ¿Por qué estoy inicializando? Porque le estoy asignando con el operador igual. ¿Ok? Con este símbolo prácticamente yo le estoy diciendo que este valor que está a la derecha va a ser asignado o va a ser almacenado dentro de esta variable, dentro de este contenedor. ¿Ok? Si recordamos aquí en nuestra imagen que teníamos aquí, entonces el 10 pasaría a ser el valor, o sea, el contenido que va a tener mi contenedor, y la etiqueta, que es el nombre, pasaría a ser esta de acá, mi-variable. ¿Okay? El objetivo siempre cuando se programa es que los nombres de las variables sean, digamos, precisas al valor que estás almacenando. Eso indica que si estás guardando el nombre de una persona, pues no debería llamarse, por ejemplo, A, y de repente aquí guardas el nombre de una persona. Debería ser un nombre más específico, para que así cuando tu equipo de desarrollo está trabajando con esas variables, sabe que esa variable, por ejemplo, contiene un nombre o contiene algún tipo de dato en específico, ¿okay? Que se conoce pues dentro del dominio. ¿Okay? Entonces, de este modo es como definimos una variable. ¿Okay? Entonces, recordemos, para definir una variable, palabra let, que es la palabra reservada, y luego asignamos un nombre, ¿okay? Que puedes utilizar cualquier carácter. Existen algunas reglas, claro está. Entonces, el guión bajo si necesitas separar las palabras, ¿okay? Porque esto es idiomático dentro de RAS. En otros lenguajes se puede decir, escribir todo, por ejemplo, es así. ¿Okay? Que son el camel case, Pascal case, snack case, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero en el caso de RAS no es idiomático. ¿Okay? Incluso aquí, pues, como vemos, el analizador de RAS nos está diciendo ya que deberíamos utilizar snapcase, que es, digamos, la convención de nombres que utiliza RAS. Y te dice, mira, escríbelo así, de este modo. ¿Okay? Entonces, esto es más idiomático en RAS. ¿Y puedo definir una variable sin haberla inicializado? Sí, es posible siempre y cuando luego la inicialicemos. Es decir, que aquí en la línea 2 yo la defino y luego en la siguiente línea pues le doy un valor. ¿Okay? Esto me permite, claro, aquí me está diciendo, mira, estás inicializando una variable que lo puedes hacer directamente en una misma línea, ¿no? Puedes hacer directamente así. ¿Ok? Perfecto, entonces, ¿qué otro tema veíamos aquí? Que era la mutabilidad. Entonces, para la mutabilidad hemos dicho que necesitamos agregar el mut. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa aquí? Si yo tengo mi variable aquí, esta variable vamos a ponerle un valor x, ¿ok? Es el valor de x, ¿ok? Si yo intento darle otro valor a esta variable, por ejemplo, es 20, ¿ok? No me lo permite. Incluso aquí el analizador me dice, mira, no puedes modificar esta variable, ¿ok? La variable x. ¿Por qué? Porque pues no le estamos definiendo para que permita la modificación. Incluso si yo trato de compilar esto, vamos a hacer aquí un borrado de esto, y trato de ejecutarlo, me dice del mismo modo el compilador que no puede ser modificado ese valor. ¿Okay? Entonces el propio compilador me obliga a, si tengo la necesidad de crearme una variable que permite
ser modificada, tengo que agregar la palabra mut. Como vemos aquí, incluso el propio compilador me recomienda las cosas que yo tengo que hacer si es que quiero cierto comportamiento. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, considera utilizar mut para definir tu variable como mutable. ¿Okay? Entonces, si yo quiero hacer esto, pues no me lo permite. Entonces, tendríamos que hacer esto. Agregamos luego de let, siempre después de let mut. Entonces, de ese modo, ya puedo reasignar el valor de esa variable. Si en este caso ejecuto, pues, bueno, no tenemos ningún mensaje de salida, ¿ok? Pero ya nos permite compilar. Entonces, si nosotros necesitamos aquí ver el valor, pues simplemente podemos utilizar esta instrucción, lo que veíamos en nuestro Hola Mundo del capítulo pasado, ¿ok? Entonces tenemos print ln y símbolo de admiración. ¿Okay? Esto de aquí se conoce como macros. Más adelante veremos qué son estas macros. Pero digamos, internamente a una macros se ejecuta una función. ¿Ok? Entonces aquí vamos a imprimir, por ejemplo, x es, y aquí podemos imprimir el valor. Estas dos llaves permiten digamos, utilizar una variable asociada. Entonces, por ejemplo, aquí el primer parámetro que le pasemos será sustituido por estas llaves. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros imprimamos aquí, nos dará x es y luego resolverá el valor de esa variable y pues imprimirá en este caso el 10. Si esto lo volvemos a hacer aquí abajo, pues aquí veremos, primero veremos el 10 y luego veremos el valor de 20. ¿Okay? Vamos a ver si es cierto. Entonces limpiamos aquí esto y ejecutamos. Entonces, como vemos aquí, tenemos x es 10 y luego x es 20. ¿Okay? Que sería este primer estampado en consola que estamos ejecutando, sería este primer valor. ¿Okay? X es 10 y luego tenemos aquí x es 20. ¿Okay? Entonces, esto es lo que permite la mutabilidad. Entonces, recordemos, si no queremos soportar la mutabilidad, eso quiere decir que no cambie su valor después de haber sido inicializada la variable, pues simplemente no agregamos nada y solamente declaramos let espacio el nombre de la variable y con eso basta. Si necesitamos reasignar el valor, entonces agregamos la palabra mut. ¿Okay? Entonces, de ese modo permite que esa variable pueda cambiarse, pueda cambiar de valor en tiempo de ejecución. ¿Okay? Esto es importante porque no siempre necesitamos que los valores de una variable cambien. Muchas veces solamente lo defines, una vez que se inicializa solamente lo lees o le pasas a alguna función y también lo leen y no necesitas nada más. ¿Okay? Entonces por esa razón es que por defecto en RAS todo es digamos una variable inmutable que no permite su cambio. ¿Okay? Pero entonces ahí tenemos los dos modos. Entonces recuerden siempre, si necesitan que una variable cambie su valor, agregamos la palabra mut. ¿Okay? Y de ese modo tenemos las variables mutables. Perfecto. ¿Qué más tenemos? RAS permite algo que se llama el shadowing, que sería prácticamente el sombreado, que no es otra cosa más que permite el redeclarar variables con el mismo nombre, con un tipo de dato diferente o incluso un valor diferente, ¿ok? En el mismo ámbito, ¿ok? En el mismo scope del cual estás utilizando esa variable. Por ejemplo, aquí en este ejemplo hemos definido una variable x, imprimimos su valor y luego por la parte de abajo, algunas líneas inferiores, vemos que esa misma variable de x le estamos asignando un nuevo valor. En este caso, un valor de una cadena de texto, un string literal que se conoce en RAS. ¿Ok? Y luego pues imprimes ese valor. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es muy utilizado en RAS porque pues puedes redefinir esa variable. Claro está que esta variable x, hasta antes de la definición de esta variable x nuevamente, pues puedes utilizarlo con ese tipo de dato y con ese valor, y más adelante ya no, ¿okay? Porque lo estás perdiendo. Ese valor ahora será uno nuevo. Vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, por ejemplo, yo defino una variable x aquí, entonces yo aquí puedo imprimir ese valor, ¿no? Entonces x es, aquí podemos imprimir x,
¿ok? Y luego nuevamente puedo redeclarar esta variable con otro valor, por ejemplo, un hello, como habíamos visto en el ejemplo. Y de este modo también podemos imprimir o mostrarlo en consola esta variable, ¿ok? Entonces, si vemos aquí, pues por aquí nos muestra que x es 10, que sería la línea 3, y en la parte inferior vemos que x es hello, ¿ok? Que vemos aquí, ¿ok? Entonces, esto es este concepto que se llama shadowing, ¿ok? Como ven, un término muy simple que permite prácticamente declarar nuevamente el mismo nombre de la variable de uno que ya existe con un nuevo valor y con un nuevo tipo. ¿Ok? En otros lenguajes esto no es posible en el mismo ambiente, o sea, dentro de una misma función no podrías tener el mismo nombre de variable dos veces, no te permite redeclararlo, ¿ok? En el caso de RAS, sí. Perfecto, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos diferentes tipos de datos, ¿ok? Aquí hay una gran cantidad de tipos de datos a nivel de RAS. Esto debido un poco a la capacidad de almacenamiento que tienen. Cada tipo de dato tiene un límite y tiene un máximo de valores que puede almacenar, ¿ok? De acuerdo a su tamaño. Entonces, por ejemplo, tenemos a nivel de enteros, tenemos el entero de 8 bits, el entero de 16 bits, de 32, 64 y así. Y lo mismo para los puntos flotantes. Los números flotantes son aquellos que llevan decimales, ¿ok? Tenemos de 32, 64 bits. También tenemos los booleanos, ¿no? Los clásicos verdadero o falsos, o para almacenar caracteres. Un solo carácter, aquí atentos, ¿eh? No es una cadena de texto. Las cadenas de texto tienden a tener más de un carácter, ¿ok? Pero los caracteres, los chars, prácticamente solo un carácter. Vamos a ver un poco de esto. Para saber prácticamente el mínimo y el máximo de cada tipo de dato, por ejemplo, aquí vamos a poner una variable min y aquí vamos a definir, por ejemplo, el i8, el entero de 8 bits, y aquí le vamos a decir cuál es su mínimo. Y del mismo modo vamos aquí también a tener un máximo, ¿ok? Para saber cuál es el mínimo y el máximo valor que soporta este tipo de datos. Entonces por aquí vamos a imprimir esto. Entonces aquí vamos a ver cuál es su mínimo y también vamos a imprimir cuál es su máximo. Como ven aquí se utiliza mucho el print ln. Esto normalmente pues para aplicaciones que se ejecutan en la línea de comandos, ¿ok? Cuando ya veamos el frontend veremos otros modos de poder imprimir o enviar un mensaje al usuario, ¿ok? Entonces esto de aquí, estas dos llavecitas, hemos dicho que se reemplazan con las variables que nosotros le pasemos. Por ejemplo, primero le paso la variable min, indica que este min se va a reemplazar con esto de aquí, y el max también se va a reemplazar con esta variable de aquí. ¿Ok? Otro modo de escribir esto de forma más simple, siempre y cuando ya existe una variable, pues lo puedes hacer directamente así. ¿Ok? Este segundo modo es mucho más idiomático en RAS. Okay, esto de aquí. El primero, digamos, solamente se utiliza si es que tienes, por ejemplo, cuando no está directamente el valor en una variable en específico. Okay, ahorita veremos un poco otros casos de esto. Okay, entonces el segundo punto, esto de aquí, es más idiomático que el de la línea 5. Okay, idiomático quiere decir que prácticamente es más recomendable dentro del lenguaje. Okay, cada lenguaje tiene, digamos, sus propios estándares o tiene sus propias convenciones de escribir. Así como declarábamos las variables con los guiones bajos, pues cada lenguaje tiene, digamos, sus propias convenciones o lo que se llaman los idioms, ¿ok? Que es idiomático en ese lenguaje, ¿ok? El modo de escribir o sus propios estándares. Okay, por ejemplo, pues en Java lo que se utiliza siempre camel case. Por ejemplo, puedes escribir así, ¿no? Variable, que es lo mismo también en JavaScript, o en Java también se utiliza este tipo de convenciones. Camel case, o si tienes una clase, por ejemplo, pues se utiliza el Pascal case, ¿no? Este de acá, que sería este. Okay, y esto de aquí pues es el famosísimo camel case, okay, que son convenciones de nombrado, naming conventions, señor. Okay. También a nivel de CSS, por ejemplo, normalmente se utiliza, ¿cuál era el snake case? El snake case es, digamos, es con el guión bajo. Entonces cada lenguaje o cada tecnología tiene sus propios estándares, ¿ok? Entonces esto de aquí es más idiomático, o sea,
dentro del ecosistema de RAS es mejor escribir así que escribir de este modo. Y no lo digo yo, sino que lo dice otra herramienta que probablemente aún no hemos visto, que se llama Clippy. ¿Okay? Clippy es una herramienta que está dentro de Cargo, que te permite, digamos, analizar tu código y decirte posibles problemas que tú tengas. Entonces, para ejecutarlo basta ejecutar Cargo espacio Clippy con la doble P, Clippy. Si ejecutamos aquí, por ejemplo, nos dice: mira, ve, las variables que le estás utilizando directamente aquí en este comando printline, pues lo puedes escribir de este modo. Como ven, prácticamente el linter te permite o te va indicando cuál es el mejor modo para que tú escribas el código, ¿ok? Cuál es más idiomático dentro de RAS. Y por ejemplo, aquí te dice, mira, si tienes ya una variable, pues escríbelo directamente de este modo, ¿ok? En vez de hacerlo así. ¿Okay? Entonces, esta de aquí es la mejor opción dentro del ecosistema de RAS. ¿Okay? Entonces, para esto sirve Clippy, ¿okay? Un linter dentro del ecosistema de RAS. Perfecto, entonces si nosotros ejecutamos esto, entonces vamos a ejecutarlo. Y aquí vemos, ¿no? Entonces, un entero de 8 bits, prácticamente su rango es de menos 28 hasta el positivo 127. ¿Okay? Ese es su rango de valores que puede tener. Y lo mismo podemos ver para un entero de 16, por ejemplo, para saber cuál es su mínimo y cuál es su máximo. ¿Okay? Entonces vamos a limpiar por aquí y vamos a ejecutar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cuál es el mínimo y cuál es su máximo de valores que soporta un entero de 16 bits, ¿okay? Que en este caso son del menos 32.000 a positivo 32.000, ¿okay? 700 y algo. ¿Okay? Entonces, cada tipo de dato tiene una capacidad de valores que almacena. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros declaremos variables, tenemos que ver o tendremos que saber o pensar para qué lo vamos a utilizar. Entonces, de repente es una variable que lo vamos a utilizar solamente para almacenar valores del 1 al 10, entonces no será necesario definir un entero de 64, ¿no? Porque pues un entero de 64 bits es demasiado grande para que tú almacenes valores del 1 al 10. ¿Okay? Bueno, aquí se me fue dos puntos. ¿Okay? Y por ejemplo, aquí, este es un entero de 64. Entonces, digamos, cuando tú declaras una variable, reserva este espacio en la memoria. Y pues no debería reservar un espacio tan grande cuando tú vas a almacenar simples valores pequeños. ¿Okay? Entonces, es muy importante, digamos, cuando estás pensando también en optimizar en el consumo de la memoria, pues definir una variable y cada tipo de datos según al cual sea utilizado. ¿Okay? Por ejemplo, si necesitas almacenar la edad de una persona, pues no será necesario almacenarlo en un entero de 64, ¿no? Porque ¿cuánto vive una persona? ¿Llegaremos a vivir esta cantidad de años? Probablemente no, a modo que lo guardes pues en días. Entonces, pero ni aún así, ¿no? Sería un valor mucho más pequeño que este de aquí. ¿Okay? Entonces, esto es lo que se tiene que tener en cuenta cuando se va escribiendo código en RAS. Tienes que definir tu tipo de dato según a lo que necesites. Lo mismo sucede cuando trabajas con la base de datos. No defines, digamos, una cadena de texto de 255 caracteres cuando vas a almacenar siempre solo 2. Se está reservando demasiado espacio para tan poco uso que le vas a dar. Y eso de ahí, pues a la larga te genera problemas porque tu base de datos empieza a incrementar y pues dices, ¿por qué se incrementa tanto? O sea, hay poca información que guardo y eso es por cómo estás definiendo los tipos de datos. Y lo mismo aquí, ¿ok? Estás reservando un montón de espacio para almacenar algo pequeño, ¿ok? Entonces es importante definir cada cosa con su tipo de dato en específico. Por eso es la que RAS tiene diferentes. Un entero de 8, entero con signo, entero sin signo. Por ejemplo, están los enteros sin signo, que son, aquí no lo hemos puesto, pero digamos los enteros sin signo. Los enteros sin signo son siempre positivos, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que solamente almacena positivos. Pues sin signo, no tiene negativo, no tiene positivo, todo es positivo. Y son los, por ejemplo, aquí tenemos los que tienen U. ¿Okay? Entero sin signo, un 8, un 16, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces ahí tenemos los diferentes tipos de datos que soporta a nivel de numéricos. ¿Okay? Entonces recordemos,
Existen variedad de tipos de datos para guardar los números enteros. Lo único que cambia es cuánta capacidad necesitas tú para almacenar la información que tú tengas. Si tienes información que va de 100 a 100, pues no necesitas declararlo como un entero de 64, ¿no? Porque tienes mucha capacidad para tan poco valor que vas a ir almacenando ahí. ¿Okay? El objetivo es que cada variable pues sea adecuada a lo que vas a registrar. Entonces, si es una edad, pues registrarás un i18, un i16 al máximo que necesites, ¿ok? O si necesitas, por ejemplo, trabajar con valores de tu base de datos, de repente es una clave primaria, entonces ahí de repente sí podrías utilizar un entero de 64, porque a lo largo del tiempo pues puede llegar a desbordar ese máximo que tú tienes. Porque seguramente a un inicio tendrás 4, 10, 20 registros, pero pasan 5 años de que tu aplicación está activa y pues sucederá que necesitarás muchos valores para poder almacenar en tu clave primaria. ¿Okay? Entonces, cada dato debería ser definido en base a lo que va a almacenar. Y lo mismo sucede en los números flotantes. Los números flotantes, recordamos, son los que llevan decimales. ¿Okay? 3.4, el valor de pi, porque tiene punto flotante, ¿no? 3.14, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces esos son valores flotantes. Y pues el tipo de valor dependerá a cuánta precisión necesitas. Si necesitas una precisión de 10 decimales, pues tendrás que de repente utilizar un float de 64 bits. ¿Okay? También tenemos los booleanos. ¿Cómo se definen los booleanos? Muy fácil, del mismo modo como hemos definido aquí. Entonces, por ejemplo, aquí definimos una A, que puede ser un true, ¿ok? O también podemos decirle a dos puntos bool, ¿ok? Entonces, de este modo yo le estoy diciendo que esta variable va a ser de tipo booleana. Eso indica que el valor que le vas a asignar también debería ser un valor booleano, porque si yo defino como tipo de dato booleano y luego intento colocarle un valor de entero, pues simplemente no me va a permitir, ¿no? Por ejemplo, aquí me está diciendo que el tipo de dato no coincide, ¿okay? Porque él se espera un valor de booleano y nosotros le estamos indicando un valor entero, ¿okay? Incluso si nosotros tratamos de compilar esto, pues tendremos un error a nivel de compilación. Como ven aquí, nos dice lo mismo. Me esperaba un booleano, pero se encontró un valor entero. ¿Okay? Como ven, el compilador aquí es muy estricto en este tipo de cosas. Si tú defines un tipo de dato, ese tipo de dato tiene que ser asignado. No puede ser que yo defino, digamos, un valor booleano y le paso un valor de tipo de cadena. ¿Okay? Cosa que no sucede, por ejemplo, en JavaScript, en Python. Si tú defines, porque al final no existen los tipos en tiempo de ejecución, ya sea en JavaScript o en Python, entonces tú puedes definir aquí solamente a nivel de programación, puedes definir como booleano, pero en tiempo de ejecución puede ser un valor entero. ¿Okay? Eso aquí no sucede porque Rust es un lenguaje de tipado estático. ¿Okay? Y luego tenemos los caracteres. Entonces los caracteres prácticamente son los clásicos char, que permite almacenar un solo carácter y se utiliza prácticamente la comilla simple, ¿ok? Esta de aquí. Tengamos en cuenta que Rust soporta dos tipos de datos. Son las cadenas de texto, que son esto de aquí con las doble comillas, o los chars, que son solo con las comillas simples, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, podemos almacenar un solo valor y esto lo podemos imprimir, ¿no? Entonces siempre aquí hacemos así. Entonces si esto ejecutamos, cargo run y ahí tenemos el valor que hemos definido, que es una simple A. ¿Okay? Entonces estos son los caracteres. Si yo intento aquí registrar, por ejemplo, otro carácter, ahí simplemente por Rust me dirá qué es lo que estás tratando de hacer, no te estoy entendiendo. Posiblemente dice aquí quieras utilizar las comillas dobles, ¿ok? Porque te estás refiriendo que quieres definir una cadena de texto, que luego vamos a ver qué es este tipo de dato, ¿ok? Entonces los chars solamente es un solo carácter, ¿ok? Que puede ser una A, puede ser una B, puede ser un 1, ¿ok? Pero solamente un solo carácter, un solo dígito.
Perfecto, ¿qué otros tipos de datos tenemos? Bueno, esos, digamos, la gran variedad de tipos de datos. Entonces, esos son los tipos de datos escalares, ¿ok? Entonces, recordemos, tenemos enteros, tenemos flotantes, tenemos los booleanos y tenemos los caracteres, ¿ok? Estos son, digamos, los tipos de datos primitivos que se conocen en otros lenguajes, ¿ok? Y esos son los que hemos visto. ¿Qué más tenemos por aquí? También tenemos tipos de datos compuestos, ¿ok? Aquí es donde ya empezamos a mezclar los tipos de datos. Por ejemplo, tenemos aquí las famosísimas tuplas. Las tuplas también se utilizan en otros lenguajes, como Python utiliza las tuplas del mismo modo en cómo se escribe también en RAS. JavaScript también soporta las tuplas, pero su forma de escribir es como si fuera un arreglo, ¿ok? Pero siempre tiene una longitud fija. Entonces, en RAS, ¿qué son las tuplas? Es una colección de valores, ¿ok? De tipos de datos diferentes, ¿ok? Eso quiere decir que en una tupla yo puedo tener un valor de entero, un valor booleano, una cadena de texto, un char, cualquier tipo de dato, ¿ok? Soporta cualquier variedad de tipos de datos. Algo importante a notar es que su longitud es fija. ¿Qué quiere decir de longitud fija? Indica que al momento de su declaración tú le colocarás cuáles son los valores que va a tener esa tupla y luego no puede ser modificada, ¿ok? Si has definido con 3 valores, pues su longitud de esa tupla será de 3. No puedes cambiarlo en tiempo de ejecución, ¿ok? Y para acceder se accede por el índice. Vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, por ejemplo, si yo aquí defino una tupla, entonces vamos a ver aquí tupla, vamos a ponerle una A, ¿ok? Entonces para definir una tupla utilizamos los paréntesis, ¿ok? Entonces por ejemplo aquí tenemos una tupla vacía, ¿ok? Que no tiene ningún valor asociado. Entonces si yo necesito agregar valores, pues dentro de los paréntesis le voy agregando, por ejemplo es un 1, le puedo pasar una A, que es un char, o le puedo asignar, por ejemplo, ¿qué otro valor? Un valor booleano, ¿ok? Y ahí tengo una tupla de 3 valores. Y como vemos aquí, ya el propio analizador empieza a entender de que el primer valor es un entero 32, porque cree que este valor de i, este 1, es un entero, y luego tenemos un char, que sería esto de aquí, y el último es un booleano. Si puedo definir incluso aquí otro valor que sea un decimal, entonces decimos que aquí tenemos un f de 64, que es el máximo que él define. ¿Okay? Entonces ahí tenemos una tupla. ¿Para qué sirven las tuplas? Se utilizan muchísimo en realidad las tuplas, ¿okay? Porque yo puedo definir, por ejemplo, aquí una coordenada, ¿okay? Tenemos las coordenadas x y y, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo la coordenada 10.20, por ejemplo, ¿okay? Y tengo ahí una tupla de 2 valores, de 2 enteros, ¿okay? Entonces, ¿cómo accedo a las tuplas para poder obtener o leer sus valores, los valores que han sido almacenados internamente a la tupla? Entonces, por ejemplo, aquí podemos imprimirlo, ¿ok? Y para acceder a la tupla o al valor de una tupla, accedemos trámite su índice. Entonces colocamos el nombre de la variable que almacena en nuestra tupla, o el nombre de la variable asociada a nuestra tupla, y luego lo colocamos punto, y de ahí tenemos los índices. Como ven, aquí tenemos 4 índices. Recordemos que en la informática los índices inician desde 0. ¿Okay? Indica que el 0 es la primera posición, el 1 la segunda posición, el 2 la tercera y el 3 la cuarta posición, y así sucesivamente hasta el número de elementos que tú tengas dentro de esa tupla. Entonces yo quiero el primer valor, la primera posición, que en este caso será este 1 que vemos aquí, pues simplemente le dirá el nombre de la variable, punto 0, y con eso ya tenemos, ya podemos acceder a ese valor. ¿Okay? Entonces vamos a limpiar por aquí y compilamos y ejecutamos. Y aquí tenemos, bueno, como ven aquí, el primer valor, que sería el 1. Necesito el segundo índice, entonces le paso el valor 1, ejecutamos aquí, vamos a limpiarlo, retiramos esto que nos molesta, y aquí tenemos, ¿no?, el segundo valor, y así sucesivamente a todos los que tú necesites. Necesitamos el tercer índice y ahí tenemos, ¿ok?, el valor de A. Ok, recordemos esto, que no puede ser modificado. Entonces lo que tú ya aquí definiste ya no puedes modificarlo.
¿ok? Así le agregues el mut, ya no es posible, porque las tuplas no pueden ser modificadas, ¿ok? Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? También tenemos los arreglos, ¿ok? Los arrays. Luego vamos a ver otro tipo de dato que son los vectores. Entonces, los arreglos tienen, digamos, un único tipo cuando tú defines, a diferencia de las tuplas que puedes definir diferentes tipos de datos. Como hemos visto aquí, pues teníamos uno era un entero, un flotante, un char, un booleano o cualquier otro tipo que tengas ahí. Ok, pero en el caso de los arreglos, de los arrays, puedes tener solamente un único tipo de dato, es decir, que basta con que uno sea un entero, el resto tendrá que ser entero. Si uno es un char, todo el resto tendrá que ser char, ¿ok? Y del mismo modo tiene una longitud fija. Eso quiere decir que si tú al inicio declaraste tu array de 4 elementos, luego ya no lo puedes modificar, ¿ok? Luego veremos cuáles son los tipos de datos de acceso dinámico, de creación dinámica, ¿ok? E igual aquí, para acceder a cada uno de sus valores, utilizamos el índice, ¿ok? Del mismo modo como se hacían con las tuplas, pero se escribe de forma diferente. Vamos a ver entonces cómo se define los arreglos. Entonces, por ejemplo, aquí puedo tener una variable, ponemos números. Entonces, para definir un arreglo se utilizan los llamados corchetes, ¿ok? Tenemos aquí nuestros corchetes y aquí vamos a colocar nuestros valores. Por ejemplo, colocamos el 1, el 2, el 3. Si intento colocarle un valor que no es de su tipo, por ejemplo, es ahí, y ya, como vemos, el analizador me dice que estamos confundiendo, estamos colocando tipos de datos que no corresponden, ¿ok? Y pues esto no lo permite. Y si intentamos incluso compilarlo, del mismo modo el compilador nos dice que estamos ahí equivocándonos en algo, porque él se espera, si ven aquí dice, se esperaba un entero, pero ha encontrado un char, un carácter, ¿ok? Como ven, el compilador de RAS es muy preciso, te indica precisamente dónde está fallando o dónde estás fallando tú como programador, para que pues puedas resolverlo de forma rápida, ¿ok? Entonces aquí vamos a retirar este valor y vamos a agregarle otro 4 por aquí y ahí tenemos. Entonces, ¿cómo podemos acceder a estos valores? Porque ahí hemos definido, recordemos, ¿no? Tenemos la variable y luego tenemos que se ha definido con ese valor que tiene 4 elementos. Entonces, si necesito acceder a estos valores, pues simplemente podemos hacerlo del siguiente modo. Entonces colocamos el nombre de la variable y utilizamos nuevamente los corchetes, ¿ok? Y dentro del corchete utilizamos un índice, una posición, ¿ok? Entonces el 1 será la posición 0, recordemos siempre en la informática todo inicia desde 0, ¿ok? Los índices inician desde 0. Entonces la primera posición será 0, la segunda, en este caso es el valor 2, será el 1 y así sucesivamente para el resto. ¿Okay? Entonces si aquí tratamos de acceder al primer valor con el índice 0, si ejecutamos, pues simplemente vemos aquí que tenemos el 1, ¿ok? Entonces vamos a cambiar los valores para que no genere confusión con los índices, ¿ok? Entonces si aquí yo trato de acceder al índice 1, ¿ok? Recordemos, índice 1 sería la posición 2 del arreglo, ¿ok? Que en este caso debería ser el valor 20. Y ahí tenemos el valor 20, ¿ok? Y de ese modo tú puedes acceder a los arreglos. Ahora, ¿qué pasaría? Por ejemplo, si este arreglo tiene 4 elementos. ¿Qué pasa si yo trato de acceder al elemento que se encuentra en la posición 10, pero este arreglo no lo tiene? ¿Qué sucede? En otros lenguajes como JavaScript probablemente no sucede nada, ¿no? Sucede un error y nadie se da cuenta y todos felices, ¿no? En el caso de RAS ni siquiera nos permite compilar esto, porque ven, está tratando de compilar y aquí él mismo se da ya cuenta y te está diciendo, mira, aquí puede generar un error inesperado, que es los clásicos panic. Los panic son prácticamente errores inesperados en tiempos de ejecución, ¿ok? O sea que en tiempo de compilación, como no se está ejecutando aún tu aplicativo, pues no sucede nada. Pero cuando ya se va a ejecutar, ahí puede suceder un problema y te dice, mira, aquí estás tratando de acceder
a un arreglo que tiene solo 4 elementos o tiene una longitud de 4, pero tú estás tratando de acceder a la posición 10, que no existe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él solamente tiene 4 elementos. Indica que solo tiene posiciones del 0 al 3, ¿no? 0, 1, 2 y 3. ¿Ok? Y cuando nosotros tratamos de acceder al valor, a la posición 10, como no existe, pues en tiempos de ejecución nos daría un gran error. ¿Ok? Un error no gestionado. Y pues si luego no has hecho en otros lenguajes los clásicos try-catch, pues simplemente todo se rompe y nadie se entera. ¿Ok? Entonces, como ven aquí, el compilador de RAS ya te prepara para eso. Te dice, mira, aquí hay un problema, estás tratando de hacer mal las cosas, corrígelo. ¿Ok? Entonces, en esta parte, el compilador de RAS es muy preciso, incluso te dice dónde o cuál es la variable que tiene este problema. ¿Ok? Entonces, aquí es donde vemos un poco cuál es, digamos, la robustez del compilador de RAS. Permítame tomar un poco de agua que se va la voz. ¿Ok? Entonces, recordemos, tipos de datos compuestos, tenemos las tuplas, que permite tener valores de tipos diferentes, ¿ok? Un entero, un booleano, un carácter, ¿ok? Puede ser de longitud fija, ¿ok? Indica que si tú lo definiste o al inicio has definido eso con 4 valores, pues 4 valores se quedan, no le puedes agregar más luego, ¿ok? Lo mismo sucede con los arrays. ¿Ok? Entonces el array mismo estilo, pero con la diferencia que solo permite un único tipo de dato. Puedes almacenar solo cadenas de texto, puedes almacenar solo booleanos o solo números. ¿Ok? Un solo tipo de dato. Si tratas de mezclar tipos de datos, pues el compilador te dirá que no es posible realizar esa operación con los arreglos. Del mismo modo es de longitud fija, indica que si lo inicializaste con 4 elementos, con 4 elementos se queda para siempre. ¿Ok? No hay la posibilidad de agregarle más información. Y para acceder, accedemos trámite subíndice, ¿ok? Utilizando los corchetes. ¿Ok? Recordemos aquí que utilizamos aquí. Luego vamos a ver otro modo de acceder a esto, que es utilizando los gets. ¿Okay? Pero para eso necesitaremos aprender otro concepto más que se utiliza mucho dentro de RAS, que son los optionals. ¿Okay? Que seguramente aquí, si tratamos de acceder, nos dice un option. ¿Okay? Pero esto lo veremos en los próximos capítulos. ¿Okay? Perfecto. Entonces aquí teníamos un poco el ejemplo de algunos casos de cómo escribir este tipo de cosas. Y luego tenemos aquí los operadores, ¿ok? En todo lenguaje de programación existen los operadores, que son operadores aritméticos que permiten realizar las diferentes operaciones matemáticas que existen, las operaciones matemáticas básicas me refiero, ¿ok? Bueno, tenemos las sumas, las restas, las multiplicaciones, divisiones, el módulo que permite obtener, se puede decir, el residuo de una operación, ¿ok? O tenemos también lo que son operadores de comparación, ¿ok? Que nos permiten comparar dos variables o dos valores, ¿ok? Por ejemplo, podemos comparar si el 10 es igual a un 10, ¿ok? Pues en este caso será verdadero, ¿no? Si 10 es igual a 10 es verdadero. O que sean valores diferentes, mayor o igual, o los clásicos operadores lógicos. Entonces vamos a ver un poco de estos ejemplos. Entonces vamos a definir aquí una variable, por ejemplo, vamos a ponerle un 10 y vamos a definir otra variable por aquí, un 5, y vamos a imprimir por aquí un resultado, ¿okay? Un resultado de algunas operaciones matemáticas. Y por ejemplo aquí vamos a decir, vamos a hacer la operación matemática, por ejemplo, un A más B, ¿ok? Entonces el operador más sirve para hacer operaciones de suma, ¿ok? En este caso, pues, el resultado, ¿cuál será? ¿Quién sabe sumar? Pues tendremos que el valor será 15, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hacemos 10 más 5, 15, ¿verdad? A 5 agregamos a 10 y nos da 15, ¿ok? Del mismo modo podremos hacer operaciones de restas, ¿no? 10 menos 5, cuando hemos ido todos a primaria, creo, entonces 10 menos 5 son 5, ¿ok?
¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos las multiplicaciones, por ejemplo, 10 por 5, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuántos han superado la matemática básica? Entonces, 10 por 5 tenemos un valor de 50, ¿ok? Y ahí tenemos las diferentes operaciones que tenemos, ¿ok? En lenguajes como JavaScript, por ejemplo, el operador más también se utiliza para hacer concatenación de cadenas de texto. Y sucede muchas veces que tienes un valor numérico y le das un valor de cadena de texto y él funciona, trata de hacer un parseo en forma automática del tipo de dato y te da un resultado que tú a veces ni te esperas. En el caso de RAS esto no es permitido, ¿ok? Los tipos de datos tienen que ser iguales para que exista la suma, la resta, la multiplicación, ¿ok? O cualquier operación que se haga, los tipos de datos tienen que ser iguales. Entonces, si yo trato de sumarle una cadena de texto a un 10, esto no es posible, ¿ok? Entonces, como ven aquí, pues nos dice que hay un error. Y como ven aquí, pues el compilador incluso me dice, mira, acá estás tratando de hacer, se puede decir, una operación de suma a un entero con un string literal, se llama en RAS str, ¿ok? Y no es posible. Okay, entonces, como ves aquí, ya te va diciendo cuáles son los problemas que puedas tener. Y si yo intento hacer una suma de un entero con un valor flotante, tampoco es posible. ¿Ok? Si intentamos hacer esto, aquí nos dice que estamos tratando de hacer una suma de un entero con un valor flotante. Son tipos de datos diferentes. Los enteros con los flotantes. Los flotantes tienen decimales. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no se puede realizar esa operación. Entonces, para realizar una operación aritmética es necesario que ambas variables tengan el mismo tipo de dato. Es decir, que si una es un decimal, la otra también tiene que ser un decimal o de flotante. ¿Ok? Por ejemplo, ahí sí logra realizar la operación. ¿Ok? Entonces, existirán algunos mecanismos para convertir, por ejemplo, si tienes un valor numérico o una cadena de texto, por ejemplo, de repente tenemos aquí un 10 guardado como una cadena de texto y necesitamos convertirlo a un entero, entonces existen unos mecanismos para poder realizar lo que son los clásicos parses, ¿ok? Pero esto vamos a ir viendo en otros capítulos porque necesitamos ya ver aquí el llamado result, ¿ok? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo trato de hacer una división entre 0? ¿Ok? Si algunos son matemáticos, pues sabrán que una división entre 0 no es posible. ¿Ok? Y lo mismo, el compilador de RAS también ya sabe esto. Y por ejemplo, aquí, si tratamos de hacer una división entre 0, pues el compilador de RAS y aquí se empieza a molestar con nosotros y nos dice, ¿qué estás haciendo? Dice, estás intentando dividir, ¿ok? Este valor de 10, ¿ok? Que es un entero de 32, entre 0, ¿ok? Entonces las divisiones entre 0 normalmente en tiempos de ejecución también generan errores inesperados, los clásicos panic, ¿ok? Errores inesperados en tiempos de ejecución. Entonces, como ven aquí, el compilador de RAS no te lo permite, te está ya avisando de que puede existir un problema aquí. Ya dependerá de ti si quieres continuar, ¿no? Pero el objetivo es que tú lo gestiones, ¿ok? Luego vamos a ver cómo gestionar este tipo de problemas, porque de repente, pues, en tiempo de ejecución no sabrás qué valores puede tener esta variable. De repente, en algunas veces será 9, en algunas veces será un 0, un 1, etcétera, etcétera, ¿ok? Que son valores dinámicos, ¿ok? Pero por ahora, como él logra saber cuál es el tipo de dato, entonces pues te permite decirlo en tiempo de compilación nada más que pueden existir problemas, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Entonces con eso hemos visto los diferentes operadores aritméticos, ¿ok? Entonces como ven, RAS o el compilador de RAS es muy estricto con lo que tú escribes, ¿ok? Y eso es importantísimo y está genial incluso porque te permite cometer la menor cantidad de errores posibles, porque muchas veces pues no tienes en cuenta todos los posibles casos que puedan suceder, ¿ok?
¿ok? Sobre todo aquellos que están iniciando en el mundo de la programación, no pueden pensar todo lo que puede suceder, ¿no? Una división entre cero que puede generar un error, y si lo utilizas en cualquier otro lenguaje, pues simplemente tienes un error y pues nadie se entera, ¿ok? Entonces vamos a ver los operadores de comparación. Así como tenemos operadores aritméticos, también necesitamos comparar nuestros valores. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a definir dos variables, una con el valor de 10 y otra con el valor 5, y vamos a comparar. Por ejemplo, vamos a decirle que el valor sea igual al de b. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el operador doble igual? Lo que va a verificar es los valores. Si los valores son iguales, entonces él va a devolver verdadero. ¿Ok? Va a decir, sí, estos valores son iguales. Si son valores diferentes, te va a devolver falso, porque te va a decir que no son iguales esos valores. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 10 y 5, pues los valores no son iguales, ¿cierto? Entonces, si nosotros ejecutamos esto, me dirá falso. ¿Ok? ¿Por qué falso? Porque los valores son diferentes, ¿cierto? Entonces, si nosotros le pasamos dos valores iguales, por ejemplo, aquí pasamos 10, 10, 10, entonces si ejecutamos esto, como ven, vemos que tenemos como resultado verdadero, porque los dos valores son iguales, ¿ok? Entonces, el doble igual permite comparar los valores que están almacenados en esas variables, ¿ok? En JavaScript saben que existen dos tipos de comparación, ¿no? Tienes este y el 3 veces igual. Entonces esto a nivel de variable y esto a nivel de tipo de variable, tipo de dato y también a nivel de valor. ¿Okay? Pero aquí solamente existe el doble igual para comparar los valores de las variables. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? El valor diferente será el opuesto del igual, del doble igual. ¿Ok? ¿Eso qué indica? Que si yo le digo así, con esto le estamos diciendo que devuelva verdadero si los valores son diferentes y devolverá verdadero si los valores son iguales, al contrario de lo que se utiliza con el doble igual. Por ejemplo, aquí son ambos iguales, entonces ustedes ya se pueden imaginar qué valor tendremos como respuesta. Falso, ¿cierto? Porque no son diferentes. ¿Ok? Son iguales. Si yo aquí le coloco, por ejemplo, un 0, 10 y 0 son iguales o son diferentes, pues seguramente son diferentes, ¿cierto? Entonces, por esa razón tenemos ahí que es verdadera esta instrucción. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos también para comparar si es que un valor es mayor, si es un valor menor que el otro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que A, si es menor a B, devolverá verdadero. En este caso, por ejemplo, 10 es mayor que 0, entonces aquí será al contrario, ¿cierto? Porque pues sale de forma invertida, ¿ok? Porque A no es menor que B, ¿ok? En este caso es mayor, pero si yo le doy aquí un 20, entonces ahí probablemente tengamos un valor verdadero. ¿Por qué? Porque en este caso ya el 10 sí es menor que el 20, ¿ok? Son dos valores numéricos que se pueden comparar. También podemos tener con el menor igual, ¿ok? Que se indica que vamos a comparar que sea a la vez menor o que también pueda ser igual. Entonces, si nosotros le damos aquí 10, entonces vamos a ver aquí qué resultado nos da. Como ven aquí, pues nos dice que es igual. Entonces es igual en este caso, pero no es menor. ¿Ok? Pero si le quitamos esto, pues con esto nos aseguramos solo que sea menor. Y tenemos respuestas diferentes. ¿Ok? Entonces, de un lado tenemos la forma de comparar que un valor sea menor o que sea mayor, o incluso verificar también que sea igual su valor, ¿ok? Que los valores que tienen esas dos variables puedan ser iguales. ¿Ok? Entonces, estos son todos los operadores de comparación que tenemos. Entonces, recordemos. El igual permite verificar los valores de las variables que estemos comparando y devuelve verdadero solo si los valores son iguales. Un 10 con un 10 será igual, ¿cierto? Diferente con el punto de exclamación, pues solamente devuelve verdadero si los valores, ¿ok?, son diferentes. Entonces, si tengo un 10 y un 5, lo comparo esos dos, me dirá que es verdadero. ¿Por qué? Porque los valores son diferentes.
Pero si comparo un 10 con otro 10, pues no será igual, no será diferente, perdón, que en ese caso será igual. Ok, y también tenemos entonces mayor menor para verificar si un valor es mucho más grande que el otro, ok, o mucho más pequeño que el otro, ok. Y lo mismo con el mayor o igual. Luego también tenemos los operadores lógicos. Esto es importantísimo, los operadores lógicos. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar luego a permitir definir ciertos caminos de nuestro aplicativo para decirle si sucede esta situación, entonces ve aquí. Si sucede esta otra situación, ve aquí o ejecuta esto o realiza este otro procedimiento. ¿Ok? Entonces, los operadores lógicos, para quienes no sepan, pues digamos que son estos de aquí. Tenemos el AND, el OR, estos son los principales, ¿no? Entonces vamos a ver cuándo es verdadero el AND, ¿ok? Para quienes no lo sepan, hacemos un pequeño repaso. Si aquí logro escribir, ok. Entonces, en el operador AND, ¿ok? En el operador y, solamente es verdadero, ¿ok? Solamente es verdadero si ambos valores que se están comparando son verdaderos. En caso contrario, todo es falso. Por ejemplo, si yo comparo un verdadero y un verdadero, ¿ok? Entonces recordemos, si ambos valores son verdaderos, obtenemos un resultado verdadero. Basta que uno de los dos lados sea falso, todo se vuelve falso. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aquí tengo falso y falso, ¿esto qué será? Como resultado, falso. ¿Ok? Si tengo true y false, ¿esto qué será? Falso. ¿Ok? E incluso viceversa. Entonces, solamente en el operador AND es verdadero si ambas condiciones son verdaderas. ¿Okay? Si este de aquí de la izquierda es verdadero y el de la derecha es verdadero, entonces su resultado será un valor verdadero. ¿Okay? Verdadero y verdadero da verdadero. Para todo el resto es falso. Eso es en el operador AND. Luego tenemos el operador OR. ¿Okay? Vamos a ver aquí abajo. ¿Qué pasa con mi teclado? Está un poco loco. Entonces, en el operador OR solamente, digamos, es verdadero si ambos son verdaderos también. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasaría aquí? Por ejemplo, yo podría tener true o normalmente se define con esta doble barra el o, true o true, entonces esto me devolverá un verdadero. ¿Ok? En cambio, si yo tengo un true o un falso, aquí tenemos un verdadero. ¿Ok? Entonces, aquí es falso solamente si ambos condiciones son falsas. ¿Ok? Para todo el resto es verdadero. Entonces, si ambas son falsas, solamente ahí tenemos que es falso. Para todo el resto es siempre verdadero. ¿Ok? Entonces, si tenemos un verdadero y un verdadero, tenemos un verdadero. Si tenemos un verdadero o un falso, vamos a obtener un resultado verdadero. ¿Ok? Y esto siempre, así lo escribamos del otro modo. ¿Ok? Entonces, verdadero, verdadero. Así. ¿Ok? Entonces, en el OR basta que uno de los dos extremos, de la izquierda o de la derecha, sea positivo o sea verdadero, vamos a obtener un resultado verdadero. ¿Ok? Si ambas condiciones son falsas, entonces ahí se tiene un resultado falso. ¿Ok? Para todo el resto es positivo. ¿Ok? Es verdadero. ¿Ok? Entonces recordemos nuevamente esto. En el operador AND, ¿ok? Que es el y, si ambas condiciones son verdaderas, es verdadero. Solamente si ambas condiciones es verdaderas, se vuelve verdadero. ¿Ok? Para todo el resto se vuelve falso. Basta con que un extremo sea falso, todo se vuelve falso. Entonces, si tenemos ambas falsas, tenemos como resultado un falso. Si uno de los extremos es falso, también tenemos falso. Cosa que no sucede en el OR.
En el OR basta con que uno de los extremos sea verdadero y se convierte en verdadero. ¿Okay? Por ejemplo, aquí esto es verdadero, aquí es verdadero y pues se vuelve. Entonces falso es solamente cuando las dos condiciones son falsas. ¿Okay? Entonces esto lo tenemos que aprender bien porque es muy importante. ¿Okay? De esto depende mucho del código que se escriba. ¿Okay? Entonces, como último repaso, si en el operador AND, si ambos extremos es verdadero, entonces es verdadero. Para todo el resto es falso. ¿Okay? Cuando se utiliza el operador OR, basta con que uno de los extremos sea verdadero y se vuelve verdadero. Entonces solamente es falso cuando ambos extremos es falso. ¿Okay? Esa es la regla de esto. Apréndanselo bien porque de esto depende mucha de la programación o del código que se va a escribir. ¿Ok? Entonces vamos a ver por aquí. Si nosotros colocamos aquí un true y aquí colocamos un false, entonces vamos a imprimir el resultado de esto. ¿Ok? Y vamos a decir A y B. ¿Ok? Entonces de ese modo es como se realiza el operador AND. ¿Ok? Entonces colocas A, doble ampersand, creo que se llama este símbolo, o la I comercial, y la otra variable. ¿Ok? Entonces de ese modo tendremos true y false. Aquí ustedes, ¿qué me responderán? ¿Cuál será el resultado? ¿Ok? Como estamos utilizando el operador AND, prácticamente hemos dicho que es verdadero solo si ambos extremos es verdadero. En este caso ya un extremo es falso. Por esa razón es que tenemos el resultado como falso. En cambio, si utilizamos el operador O, que son las barritas, ¿ok? Aquí sucede lo contrario, porque hemos dicho que es falso solamente si ambos extremos es falso. Si ambos extremos es falso, entonces toda la condición se vuelve falsa. En este caso, ¿qué vamos a tener? Tenemos aquí un extremo es verdadero y el otro es falso. Entonces, si ejecutamos esto, vemos que el resultado es verdadero. ¿Ok? Y podemos tener una lista gigante de esto, ¿no? Y aquí le puedo decir o falso o verdadero. ¿Ok? No muy recomendable tener este tipo de cosas así súper grande. ¿Ok? Porque luego es muy tedioso de leer y luego también de depurar. ¿Ok? Porque si sucede algún problema, entrar en esta lógica que está súper anidada, pues es muy complejo también de leer. Entonces, normalmente no se aconseja tener ahí, digamos, una condición detrás de otra. Es mejor ahí aplicar los clásicos ifs que iremos a ver. ¿Ok? Perfecto, entonces con esto hemos visto los diferentes operadores. ¿Okay? Los aritméticos que nos permiten hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, los operadores de comparación que nos permiten comparar los valores de nuestras variables y los operadores lógicos que nos permiten realizar condiciones, que luego lo utilizaremos muchísimo cuando empecemos a hacer nuestros propios caminos de nuestro software, ¿ok? Porque tendremos que decir si sucede cierta situación, por ejemplo, si la edad de la persona es mayor a 18, por ejemplo, le doy acceso. Si la edad es menor de 15, por ejemplo, le solicito, no sé, un documento para que se identifique o cosas por el estilo. ¿Okay? Entonces, los operadores lógicos son muy utilizados. ¿Okay? No es tan complejo, traten ahí de repasarlo. Pueden encontrar las tablas de verdad si es que aún no se lo saben, pero se lo tienen que saber bien de memoria esto, ¿okay? Los operadores lógicos. Y el último que nos estábamos viendo es el operador no. El not solamente trata de negar el valor que tiene, digamos, una variable. Por ejemplo, si ya el valor es verdadero, yo a este le aplico el operador not, que es este punto de exclamación, entonces al verdadero lo convierto en falso. ¿Okay? Y si ya la variable tenía un valor de falso, le aplico este operador de negación, a ese falso lo convierto en verdadero. ¿Okay? Lo único que hace es invertir su valor. Si ya la variable es verdadera, se convierte a falso. O si la variable es ya falsa, se convierte a verdadera. ¿Okay? Solamente invierte. Por ejemplo, aquí. Entonces vamos a imprimir esto, el valor real, y aquí vamos a poner invertido o con el operador not.
y aquí simplemente le decimos aquí con este operador, ok, invertimos su valor y con eso tenemos aquí la variable está definida como verdadera, se ven aquí, y luego aplicando el operador de negación, que es el operador not, tenemos not, ok, y si aplicamos a un valor falso, pues todo se vuelve también al contrario, como ven aquí. Entonces su valor inicial es falso y aplicándole el valor de negación tenemos un verdadero, ok. Entonces de ese modo tú inviertes el valor de un booleano, ok. Perfecto. Entonces con esto hemos terminado un poco esto. Entonces les sugiero que repasen mucho los operadores lógicos, que esto va a ser muy importante para los siguientes. El AND y el OR tienen que estar bien claro cuándo es verdadero, cuándo es negativo, ¿ok? Una condición que se está utilizando con el operador en el operador OR. ¿Okay? Y con esto pasamos al siguiente capítulo que iremos viendo más adelante.